¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, en realidad no me importa. Lo que sí me importa es que disfruten los videos. Si les gusta el contenido, déjenme un comentario, así me entero. Y si quieren apoyar el canal y escuchar las novelas adelantadas, pueden pasarse por mi Patreon. Sin más que decir, capítulo 81, Hobart, el abogado que recorre un camino inusual. El juez, cuyo rostro estaba surcado de arrugas, meneó la cabeza, indicando su desaprobación ante la absurda petición de Hobart. Entre el público, los colegas de Bob estaban preocupados por él. Sabían que el señor Arnold jamás aceptaría una compensación de 1000 libras y asumían que esa podría ser la forma de negociar de Hobart. Force, mientras tanto, observaba al inexpresivo Hobart, absorta en sus pensamientos. Sentía como si lo conociera por primera vez ese día. Sin embargo, Hobart, en la sala del tribunal, no se inmutó ante las burlas del abogado contrario que lo tildaban de payaso. Respondió con seriedad: abogado del acusado, usted no entiende nada de payasos. Toda comedia esconde una esencia trágica. El abogado del acusado estaba visiblemente desconcertado. Sentado en el asiento del acusado estaba el secretario de Arnold, quien fríamente le recordó a Hobart: no seas demasiado codicioso. Si tus exigencias exceden las leyes aplicables, no recibirás ni un céntimo. Hobart respondió: nuestras exigencias no son irrazonables. Es solo que, en este mundo, solo las exigencias razonables parecen excesivas. El abogado del acusado se rió entre dientes: no tenemos tiempo para discutir filosofía con usted. Juez, por favor, anuncie el veredicto. El juez se dirigió a Hobart y le preguntó: abogado del demandante, ¿mantiene su demanda actual? Sin cambios. El juez suspiró con impotencia, se aclaró la garganta y estaba a punto de anunciar el veredicto cuando Hobart intervino: su señoría, por favor espere. El juez sonrió: ¿parece que has cambiado de opinión? No, estamos retirando esta reclamación de indemnización. Esta declaración inmediatamente provocó varias exclamaciones de sorpresa en la sala del tribunal. Tanto el juez como el abogado del acusado quedaron desconcertados por la actuación de Hobart. Luego, Hobart continuó: en cambio, acusamos a Arnold de negligencia que resultó en la discapacidad de mi cliente. Sí, escuchó bien. Acusamos a Arnold de daño intencional. Una ola de asombro recorrió la sala cuando el abogado del acusado, pálido, replicó: su acusación es infundada. El señor Arnold no lastimó directamente a su cliente. Mi cliente se lesionó mientras trabajaba para Arnold. La relación causal es clara. Arnold tiene una responsabilidad innegable. Sí, se lesionó en el trabajo, pero el señor Arnold no causó la lesión. No hay causalidad. Sabiendo perfectamente que las máquinas del taller eran peligrosas, Arnold, como responsable de la fábrica, no emitió advertencias efectivas, lo que provocó la lesión de mi cliente. Esto es consecuencia de la inacción de Arnold y no puede eludir su responsabilidad. El abogado del acusado se reclinó en su silla con expresión agria, claramente necesitando tiempo para organizar sus pensamientos antes de lanzar una nueva refutación. El público estalló en aplausos. Aunque no entendían del todo la estrategia de Hobart, sabían que había ganado esta ronda. Force también se unió a los aplausos, ya planeando incluir este brillante debate en su próximo libro. Solo entonces el juez golpeó tardíamente su mazo: caballeros, su defensa ha entrado en el ámbito del derecho penal, y este tribunal no acepta casos penales. Hobart respondió: su señoría, prepararé los documentos necesarios para transferir este caso al tribunal correspondiente. El juez asintió: muy bien. Buena suerte, joven. Tu argumento es brillante. Desestimado el caso. Hobart podía sentir los signos de la digestión de su poción y estaba sucediendo más rápido de lo esperado. Calculó que, incluso sin otros casos,
Para cuando la demanda de Bob terminara, su poción estaría completamente digerida. Después de que el juez se fue, los colegas de Bob se acercaron y rieron y charlaron con él. Bob se volvió hacia Hobart con sinceridad. Gracias, señor Hobart. Hobart sonrió. Este es solo el primer paso. La verdadera dificultad en este caso está más adelante. No, señor Hobart, dijo Bob con una sonrisa. Solo ver a Beck, el perro de Arnold, pálido e indefenso hoy hizo que toda esta demanda valiera la pena. Sus compañeros estallaron en carcajadas y todos coincidieron en que había sido un día que había valido la pena. Mientras el grupo salía del tribunal de magistrados, los colegas de Bob se despidieron con la mano antes de regresar a trabajar. Hobart los vio alejarse. Es raro ver tanta camaradería entre los trabajadores de Backlund. Eso es porque todos creemos en el dios del vapor y la maquinaria, sonrió Bob. A menudo vamos juntos a la iglesia para hablar de la gloria del dios del vapor y la maquinaria. Hobart asintió. La fe, sin duda, tenía un gran efecto. ¿Dónde vives? Te enviaré una carta con la fecha del juicio, aunque probablemente sea la semana que viene o la siguiente. Bob sonrió amargamente. No tengo un lugar fijo donde quedarme, pero puedo esperarte en tu bufete de abogados todos los días después del trabajo. Hobart pensó por un momento. Te enviaré a un asilo de pobres. La sonrisa amarga de Bob se profundizó. El hospicio no acepta personas con discapacidad. ¿Qué clase de hospicio es ese entonces?, se burló Hobart. Tengo un plan, pero si alguien pregunta por tu fe, tendrás que decir que es la diosa de la noche eterna. Bob dudó. Lo siento, señor, pero no quiero cambiar mi fe. No te pido que lo cambies. Es solo una estrategia de supervivencia, nada más. Puedes seguir creyendo en el dios del vapor y la maquinaria con todo tu corazón, aunque a estos dioses no parece importarles mucho la vida de sus seguidores. Bob parecía inquieto. Ese señor. Hobart hizo un gesto con la mano. Está resuelto. De lo contrario, el caso no terminará y mi cliente morirá de hambre. Sería una desgracia para mí. Justo cuando estaba a punto de tomar un taxi, un sencillo carruaje de 4 ruedas se detuvo frente a ellos. La puerta se abrió y el abogado del acusado, que estaba sentado dentro, miró a Hobart. Señor Hobart, creo que deberíamos hablar más a fondo del caso de hoy. Hobart, sin embargo, siguió caminando por la cuneta. No creo que sea necesario. El abogado del acusado instó al cochero a seguirlo despacio. Es necesario. Por favor, deténgase. Por favor. Hobart lo ignoró y siguió caminando. ¿Es tu idea de cortesía pedir ayuda a alguien mientras te comportas con superioridad? El abogado del acusado no tuvo más remedio que bajarse torpemente del carruaje. Por favor, suba. Aún hay margen de negociación. Está bien. Hobart ayudó a Bob a subir al carruaje. Creo que está bien si viene sola. Hobart negó con la cabeza. No negociaré sin la presencia de mi cliente. El abogado del acusado cedió. Está bien, está bien. Pero Bob, deja tu bastón afuera. Podrías dañar la alfombra. Dentro del carruaje, Beck, sentado al otro lado, frunció el ceño ante la entrada de Bob y se alejó de él incómodamente. El abogado del acusado sacó una chequera. ¿Qué le parecen 150 libras? Es lo máximo que el señor Arnold puede ofrecer. Hobart negó con la cabeza. La misericordia de Arnold es ridícula. Señores, un perro de casa cuesta 50 libras. ¿No les parece un insulto? Capítulo 82. Ruinas de la Cuarta Época. No es tan grave, sonrió el abogado defensor. Este es solo un caso común de lesión laboral. No compliquemos las cosas. Sí,
Todos se han acostumbrado a tratar a la gente como si fueran menos que humanos, dijo Hobart. Creen que este caso de lesiones debería manejarse así, y eso es lo más triste. El abogado defensor hizo un gesto con la mano. Muy bien, hablemos de algo práctico. Incluso si demanda al señor Arnold por daño intencional, sus posibilidades de ganar son bajas. ¿Por qué no llegar a un acuerdo? ¿Qué tal 200? Eso supera con creces las obligaciones del señor Arnold. Hobart meneó la cabeza. 1000. El rostro del abogado defensor se tornó sombrío. Su exigencia nos hace imposible seguir negociando. Muy bien, adiós. Hobart abrió la puerta del auto y ayudó a Bob a salir. Baker, que había permanecido en silencio todo este tiempo, se burló. El señor Arnold usará todos sus contactos para asegurarse de que pierdas. No esperes ni un centavo. Hobart sonrió. ¿Por qué siento que tienes miedo? ¿Por qué tus palabras suenan tan inseguras? Baker resopló con frialdad, no dijo nada y cerró la puerta del coche de golpe. El cochero tiró de las riendas y el carruaje arrancó lentamente. Bob, apoyándose en su bastón, dijo de repente, señor Hobart, si hubiera aceptado sus términos ahora mismo, no lo habría culpado. Mientras Hobart paraba un taxi, se rió entre dientes. Todo el mundo necesita algo a lo que aspirar. Al llegar al pub Obsidian en el Distrito Norte, Hobart le dijo a Bob que esperara afuera. Entró, pidió una cerveza y le dio una propina al camarero para que invitara a la señorita Daly. El pub estaba cerca de la compañía de seguridad Blackthorn, así que Daly llegó en 10 minutos. Nos vemos demasiado a menudo. ¿Lo haces a propósito para acercarte a mí? Bromeó ella. Hobart sonrió. Señorita, no estoy de humor para el romance en este momento. Qué lástima, sonrió Daly. Entonces, ¿qué te trae por mí esta vez? Hobart fue directo al grano. Me gustaría que ayudaras a mi cliente a entrar al refugio de la iglesia de la Nochevieja. Daly frunció el ceño. Eso no está dentro de mis funciones. ¿Ayudar a los seguidores de la diosa en sus dificultades, no es eso parte de tus deberes? Bueno, no puedo creer que esté discutiendo con un abogado. Preguntó Daly. ¿Qué tiene de especial? Señorita, Backlund está lleno de gente común. Entonces, ¿por qué simpatizas con él? No es lo que crees, respondió Hobart. Lo envío al refugio porque necesito que siga con vida. Él sonrió con autodesprecio. Tengo mis razones. Ah. Daly inclinó la cabeza y miró a Hobart. ¿En serio? Después de una breve charla, los dos salieron del pub y Hobart le entregó a Bob a Daly. Después de que Hobart se fue en un taxi, Daly le preguntó a Bob, cuéntame sobre tu experiencia. Está bien, señorita. De vuelta en el bufete, Hobart comenzó a preparar la documentación para presentarla al tribunal formal. El siguiente paso era esperar a que el tribunal aceptara el caso y anunciara la fecha del juicio. Después de terminar todo, Hobart se estiró y por fin tuvo algo de tiempo libre. Miró por la ventana, pensando en qué comida deliciosa podría comprar para recompensarse después del trabajo. El tiempo vuela cuando uno holgazanea. Después del trabajo, Hobart compró pan de calabaza y postres para recompensarse por su actuación en el juzgado de paz ese día. Tras una agradable cena, Christian llamó a Hobart al estudio. Le pedí a Dorpis que contactara con Jacob Otto. Antes de eso, Dorpis ya había realizado una investigación. Lo que han descubierto es, en efecto, una ruina de la cuarta época. Hobart hizo una pausa por un momento antes de recordar que Jacob fue quien afirmó haber descubierto una ruina de la cuarta época y había formado equipos 2 veces en el club de mercenarios. Durante su segundo intento de formar un equipo, Hobart incluso lo ayudó a transmitir su deseo de recibir la ayuda del comandante Christian.
Dorpis era el sirviente personal de Christian, famoso por su incompetencia, pero Christian lo había mantenido cerca. Hobart llevaba tiempo sospechando que Dorpis podría ser un todopoderoso. Dado que Christian lo había enviado para realizar la investigación preliminar y contactar con Jacob, parecía seguro que Dorpis era un todopoderoso leal. Christian continuó: mañana, Dorpis se unirá oficialmente al equipo de Jacob. Tú también irás. Aparece con frecuencia y, al final, tendrás derecho a una parte del botín de la ruina. ¡Qué suerte! Hobart asintió. Entendido. Sabía bien que esto no se debía a la generosidad de Jacob, sino que era el beneficio tangible del favor de un brigadier. Christian respiró hondo y añadió: después de que Rex regresara del continente sur, exploró unas ruinas antiguas, pero solo lo acompañé a 2. El descubrimiento de Jacob no es uno de ellos. Quizás, quede algo suyo en las ruinas. Esto no conmovió particularmente a Hobart, ya que no sentía ninguna conexión real con este padre biológico. La breve conversación concluyó, y Hobart salió del estudio para preguntarle a Dorpis sobre su hora de salida al día siguiente. Finalmente, redactó una solicitud de permiso para Barton, pidiéndole al cochero que la entregara en el bufete al día siguiente. A la mañana siguiente, Hobart y Dorpis tomaron un carruaje hacia las afueras del norte de Backlund. Dorpis tenía aproximadamente la misma edad que Christian, con una tez y un color de cabello que denotaban claramente su ascendencia del continente sur. Su comportamiento era frío, silencioso y retraído, más parecido a un guardaespaldas que a un sirviente personal. Hobart intentó iniciar algunas conversaciones, pero cuando Dorpis no respondió, se dio por vencido y miró por la ventana. Después de dejar la ciudad de Backlund, el carruaje viajó durante otra hora antes de llegar al lugar de excavación. No había rastro alguno del smog característico de Backlund. El sol brillaba mucho más y el aire carecía de ese olor penetrante. El equipo de Jacob había acampado al pie de una montaña. No se parecía a la operación secreta de saqueo de tumbas que Hobart había imaginado, era una excavación a gran escala, con docenas de tiendas de campaña visibles. Estaba claro que Jacob había contratado a muchos trabajadores comunes para mover tierra, limpiar artefactos y realizar otras tareas de excavación. Jacob los estaba esperando y se encontró con Hobart y Dorpis en la entrada del campamento. Señor Hobart, gracias por facilitar nuestra cooperación con el comandante Christian, dijo Jacob cortésmente mientras estrechaba la mano de Hobart. Hobart sonrió: fue tu sinceridad lo que conmovió a mi padre. Él preguntó: ¿el gobierno local no interferirá con sus acciones? Tenemos documentos legales de excavación arqueológica, respondió Jacob. Hace unos años, mi equipo protegió a un equipo arqueológico y forjamos una profunda amistad. Luego, Jacob les dio a Hobart y Dorpis un breve recorrido por el campamento antes de guiarlos al sitio de excavación detrás del campamento. La ruina de la cuarta época quedó enterrada bajo tierra y los trabajadores ya habían despejado una amplia entrada. El grupo entró en un edificio imponente. Dentro, había un texto escrito en las paredes. No mires al conejo a los ojos. En tiempos de peligro, más importante que correr es cerrar los ojos. Estaba firmado, Rex Haller. Capítulo 83, una nueva comisión. El interior de la entrada de las ruinas parecía una calle subterránea, flanqueada por lo que parecían ser casas y tiendas. Por alguna razón, este conjunto de edificios no había sido enterrado bajo la tierra y permanecía notablemente bien conservado, como si se hubiera formado una burbuja gigante bajo tierra. Mirando hacia arriba, se podía ver claramente la tierra y las rocas, con algunas raíces de árboles que se extendían hacia abajo. Estas ruinas tan bien conservadas suelen albergar valiosas antigüedades. Incluso si no se encontraran objetos de Villande, la venta de antigüedades por sí sola le reportaría una fortuna al equipo de Jacob. Por eso Jacob ansiaba que Christian se uniera.
Negocios de bajo costo y alta rentabilidad como este suelen generar envidia. La participación de Christian le brindó amplia protección, e incluso si nunca antes había estado en una excavación, Jacob se aseguraría de que este general recibiera una parte gratificante de las ganancias. El edificio donde Rex dejó el mensaje era el más grande del complejo y parecía la residencia de un noble. Señalando el mensaje en la pared, Hobart preguntó: ¿por qué no podemos hacer contacto visual con los conejos? No lo sabemos, respondió Jacob con una sonrisa amarga. Pero encontramos muchas madrigueras de conejo en las ruinas, aunque nada extraño en los conejos en sí. Hobart continuó: recuerdo que mencionaste que 2 miembros de tu equipo ya murieron, ¿correcto? Sí, murieron mientras exploraban la parte subterránea de este edificio. Al principio, pensamos que su muerte fue causada por alguna criatura villante, explicó Jacob. A algunas criaturas villante les encanta hacer de las ruinas antiguas su hábitat. Añadió. Pero cuando realizamos una mediumnidad, descubrimos que su espiritualidad era incompleta, lo que hacía imposible cualquier comunicación efectiva. Fue entonces cuando me di cuenta de que la situación podría estar fuera de nuestro control. Asintiendo, Hobart siguió a Jacob hasta el área subterránea, que, para sorpresa de todos, era increíblemente vasta, quizás incluso más grande que el área sobre el suelo. En las paredes, había diseños que parecían emblemas, con una corona negra. Hobart especuló: ¿esto se parece al escudo de la familia Trunsuest? Es usted todo un caballero erudito, lo felicitó Jacob. Consulté con algunos expertos y confirmaron que este es, efectivamente, el símbolo de la familia Trunsuest. Negó con la cabeza con una sonrisa. Pero los profesores no entendían por qué las ruinas de la familia Trunsuest aparecían en la zona norte de Backlund. Sus tumbas y ruinas se encuentran principalmente en el reino Feinapoter y la República Intis. La teoría predominante es que la familia del emperador nocturno se originó en la parte occidental del continente norte. Backlund nunca fue una zona de actividad importante para la familia Trunsuest. Incluso si estas ruinas realmente les pertenecieran, no deberían haber dejado ningún objeto altamente mágico. Hobart quedó desconcertado. Había olvidado que estas familias Villande, desaparecidas hacía tanto tiempo, habían quedado sepultadas en el polvo de la historia. Poca gente sabía ahora que Trunsuest y Tudor sirvieron juntos al emperador negro Salomón e incluso cogobernaron brevemente. Presionada por el regreso de Salomón, la familia Trunsuest buscó la ayuda de los 6 dioses, y con su ayuda finalmente avanzó a la secuencia cero justiciar, lo que llevó a la división del gobierno conjunto. Antes de que se estableciera el imperio Trunsuest, la mayoría de los miembros de la familia del emperador nocturno habrían estado en Backlund. Tras caminar unos minutos más, el grupo se detuvo en una bifurcación. Jacob dijo: hay un peligro desconocido más adelante. A partir de aquí, confiaremos en el señor Dorpis para que nos guíe. Dorpis asintió. Hobart miró por el pasillo, sin saber a dónde conducía. A la luz parpadeante de las antorchas, parecía como si un monstruo acechara en la oscuridad cercana, observándolos a todos. Le recordó a Dorpis. Quizás la relación entre las familias Tudor y Trunsuest sea más estrecha de lo que imaginamos. Tal vez en la cuarta época, el poder de la familia Trunsuest en Backlund era mayor de lo que creemos. Dorpis, sin importarle si Hobart entendía o no, respondió fríamente. Ambas eran familias de villandes en el camino abogado. ¿Quizás fue una alianza formada bajo presión externa? Reflexionó Hobart. Recuerdo que el reino de Loen y el reino de Feinapoter fueron aliados durante un tiempo. Dorpis miró a Hobart con atención, sorprendido de que éste hubiera comprendido la implicación subyacente de sus palabras. No solo eso, sino que Hobart también le había recordado que, para las familias gobernantes de Villande en las sendas del abogado, el árbitro y el cazador,
Las consideraciones políticas a veces importaban más que los conflictos entre sus respectivas secuencias. Por ejemplo, las tensiones entre el gobierno secular y la autoridad divina, o incluso las rivalidades entre diferentes dioses, podrían obligar a estas familias gobernantes villande a tomar decisiones aparentemente irracionales. Dorpis gruñó en señal de reconocimiento, demostrando que comprendía el punto de Hobart. Por otro lado, Jacob estaba completamente confundido por su conversación velada. Aunque tenía cierto conocimiento, percibía que hablaban de algo mucho más complejo de lo que podía comprender. El grupo regresó al campamento justo a tiempo para el almuerzo. Hobart planeaba regresar a Backlund en carruaje después de la comida. El almuerzo del campamento era sencillo pero tenía un sabor único, compuesto de verduras silvestres y carne de conejo. Tras terminar de comer y disfrutar de la belleza del paisaje circundante, Hobart vio acercarse a Jacob con un hombre de unos 30 años. Señor Hobart, he oído que es un abogado invicto. ¿Le interesaría llevar un caso penal? Hobart pensó, si fuera la semana pasada, definitivamente no tendría ningún interés. Pero esta semana sí me interesa, porque acabo de obtener mi licencia de abogado. En cuanto a que Jacob lo elogiara como invicto, era totalmente cierto, Hobart solo había llevado 3 casos hasta el momento. Uno era un caso práctico que Barton garantizaba que ganaría, otro era el caso de Sean, donde Hobart encontró un vacío legal, y el único difícil era el caso de Bob. Se preguntó qué pensaría Jacob si se enterara del verdadero historial de Hobart. Hobart respondió cortésmente. Me halagas. Primero escuchemos el caso. Jacob presentó al hombre de unos 30 años que estaba detrás de él. Él es Darren, un capataz entre los trabajadores. Tiene un problema legal y necesita su ayuda. Hobart invitó a Darren a sentarse frente a él. Tras unas breves preguntas, Hobart se enteró de que Darren buscaba un abogado para un amigo. Hace aproximadamente medio mes, Bill, el amigo de Darren, navegaba en una pequeña embarcación por el río Tusok cuando chocó con otra. Como Bill estaba bebiendo en ese momento, el dueño de la otra embarcación lo demandó por conducir ebrio. Hobart estaba secretamente encantado, no por la desgracia de Bill, sino ante la perspectiva de digerir completamente su poción. Capítulo 84. Las conexiones de Hobart. Hobart ocultó sus emociones y dijo: Lamento lo que le pasó a su amigo, pero debo decirle que necesita un abogado que lo defienda. De lo contrario, no solo tendrá que pagar una indemnización, sino también enfrentarse a la cárcel. Hay tormentas, dijo Darren, un poco agitado. Bill conduce mejor cuando ha bebido. Es ese miserable tabaquero. No entiende nada de las reglas de navegación. Maldito sinvergüenza. Nadie salió herido, pero está decidido a mandar a Bill a la cárcel. Hobart esperó en silencio a que Darren desahogara sus emociones antes de decir: Si quieres que defienda a tu amigo Bill, pídele a su familia que lleve la demanda y los documentos relacionados a mi bufete de abogados mañana o el sábado. Entonces Darren hizo la pregunta que casi todos los clientes harían: ¿podemos ganar este caso? Necesito revisar la demanda del demandante antes de darle una respuesta concreta, respondió Hobart mientras sacaba papel y bolígrafo de su maletín y anotaba la dirección de su bufete. Darren guardó la dirección en su bolsillo, agradeció a Hobart y a Jacob y se fue rápidamente. Hobart también se despidió de Jacob, prometiéndole regresar en unos días. Cuando Hobart regresó al bufete de abogados en carruaje, ya eran más de las 3 de la tarde. Sacó el tercer caso que le había dado Barton y empezó a revisarlo de nuevo. Como no era urgente, lo había puesto al final de su lista. De hecho, Hobart ya había repasado los materiales varias veces, pero ahora solo quería sentarse tranquilamente hasta el final del día, al menos pareciendo ocupado. Hobart, gritó un colega mientras Hobart estaba parado.
Un cliente te pidió específicamente que lo defendieras. Hobart se sorprendió. ¿Yo? ¿Desde cuándo me volví tan famoso? Sí, le recordó el colega. Lo oí antes, es una declaración de inocencia, y parece bastante complicada. Si no te sientes seguro, quizá quieras declinar. Gracias. Hobart se levantó y se dirigió a la sala de recepción. Al entrar, vio a una mujer elegante, de unos 40 o 50 años, sentada en una silla, luciendo algunas joyas, aunque parecía algo ansiosa. Detrás de la mujer se encontraban un hombre de mediana edad que le resultaba familiar y un joven desconocido. Probablemente eran un mayordomo y un sirviente. El mayordomo sonrió al ver entrar a Hobart. Abogado Hobart, nos volvemos a encontrar. Hobart finalmente recordó, era el mayordomo del señor Barrón. Sí, mayordomo, nos volvemos a encontrar. ¿Cómo está el señor Barrón? Ahora Hobart comprendió por qué esta señora lo había solicitado específicamente, era una recomendación del señor Barrón. Muy bien, respondió el mayordomo. Hace unos días, el amo compró otro caballo. A menudo se oye su risa cordial. Hobart sonrió y asintió. La mujer sentada en la silla preguntó preocupada. ¿Es este el abogado Hobart? Era mucho más joven de lo que ella esperaba. ¿De verdad podía confiar en él? Sí, señora, presentó el mayordomo. Esta es la señora Kent, la tía del señor Barrón. Tiene un problema legal y espera su ayuda. Hobart se sentó frente a la señora Kent y comenzó a comprender el caso. La señora Kent tenía un hijo único, Bruce Kent. Bruce se divorció el año pasado y desde entonces guardaba resentimiento hacia sus antiguos suegros, pues creía que sus ricos suegros habían arruinado su matrimonio. Recientemente, Bruce había comprado algunos explosivos en el mercado negro, los había transformado en una bomba y los había arrojado al patio de sus antiguos suegros. La familia estaba bastante asustada. Tras denunciar el incidente a la policía, el fiscal acusó a Bruce de explosión e intento de asesinato. La señora Kent, una viuda, estaba viajando con amigos cuando esto sucedió y, al regresar, le informaron que el juicio de Bruce estaba programado para este sábado, a solo 2 días de distancia. Presa del pánico, buscó ayuda de familiares y amigos, y el señor Barrón recomendó a su tía al diligente y responsable abogado Hobart. Tras comprender la situación general, Hobart le preguntó a la señora Kent. ¿Está segura de que el señor Bruce no encendió la mecha al lanzar la bomba casera? Estoy segura, dijo la señora Kent. Visité al pobre Bruce en la cárcel. Dijo que solo era una broma. La mecha estaba pegada con cinta adhesiva al exterior de la bomba, así que, aunque estuviera encendida, no pudo haber encendido los explosivos. Hobart asintió. ¿Trajiste una copia de la demanda del demandante? La hice. Mientras revisaba la demanda, la señora Kent, enojada y ansiosa, dijo. La familia Wyatt, los suegros de Bruce, son unos sinvergüenzas. Cuando Bruce se enamoró de su hija, le advertí que Wyatt era pobre y arrogante. Le dije que tuviera cuidado con el matrimonio, y al final acerté. Oh, diosa. Ese repugnante Wyatt arruinó la familia de mi hijo y ahora quiere mandarlo a la cárcel. ¿Cómo puede existir semejante canalla? No tiene por qué preocuparse, señora, sonrió Hobart. Es precisamente nuestro valor como abogados buscar justicia para nuestros clientes. He revisado la demanda del demandante y me siento muy seguro de esta defensa. ¿Desea contratarme para defender a su hijo? Claro, abogado Hobart. En cuanto lo vi, supe que solo un abogado joven y talentoso como usted podría salvar a mi pobre Bruce, dijo la señora Kent con seriedad. Hobart pensó para sí mismo, señora, antes usted no confiaba en mí en absoluto,
pero ahora que ha visto mi confianza, ha cambiado de opinión, ¿no es así? Entonces, por favor, firme el contrato de arrendamiento, dijo Hobart. Necesito conservar la demanda del demandante para estudiarla más a fondo. Tras despedir a la señora Kent y a su grupo, Hobart se dio cuenta de que su diligente gestión de cada caso finalmente estaba dando frutos. Todos los casos que recibió esta semana, excepto el de Darren, habían sido recomendados por conocidos. Esto indicaba que su trabajo anterior le había ayudado a construir una red de contactos, lo que le había permitido consolidarse en el sector legal. Si continuaba gestionando cada caso con el mismo cuidado, esta red no haría más que crecer. Para su primera defensa de inocencia, Hobart se mostró muy serio. Además de revisar la documentación pertinente, visitó la prisión de Minsk al día siguiente, viernes por la mañana, para hablar sobre los detalles de la bomba con Bruce. Después de una preparación exhaustiva, Hobart llegó temprano el sábado al tribunal de Backlund, uno de los 3 tribunales oficiales de Backlund, que se ocupa principalmente de casos penales para ciudadanos comunes. La sala del tribunal oficial era mucho más espaciosa que un tribunal de magistrados, con el asiento del juez elevado sobre una plataforma alta, creando una atmósfera imponente. También había agentes judiciales manteniendo el orden, lo que añadía una sensación invisible de presión. La galería pública era bastante grande, con una capacidad estimada de 200 a 300 personas sentadas. Entre el público se encontraban la señora Kent, el señor Barrón y los amigos de Bruce, en total entre 20 y 30 personas. Además, la familia del demandante Wyatt y sus parientes estaban presentes. Ambas partes se sentaron en secciones diferentes, mirándose fijamente en ocasiones. Force también llegó puntual. Esta vez, traía un cuaderno, listo para anotar los detalles de la defensa de Hobart. Lo estás viendo en sus audionovelas. Capítulo 85. El asalto de Hobart. Alrededor de las 9 de la mañana, cuando un joven juez de unos 20 años tomó asiento en el tribunal, comenzó oficialmente el caso del asesinato de Bruce. Hobart sintió la presión del juez. Sospechaba que este podría ser un auténtico juez que acudía al tribunal solo para actuar. El fiscal habló primero, enumerando los crímenes de Bruce. El acusado arrojó alrededor de 8 libras de explosivos al patio del señor Wyatt. Antes del juicio, consulté a expertos, quienes confirmaron que 8 libras de pólvora podrían derrumbar la casa del señor Wyatt, causando un desastre catastrófico mientras dormían. Además, la gran explosión podría afectar a los vecinos del señor Wyatt, causándoles lesiones de diversa consideración y potencialmente desencadenando un incendio con más víctimas. Señoría, creemos que las acciones del acusado pusieron en grave peligro la vida y la propiedad de decenas de ciudadanos. Este es un claro caso de crimen explosivo e intento de asesinato. La acusación descansa. El juez dijo. Ahora la defensa puede hablar. Hobart, vestido con una toga negra de abogado y con una peluca, se levantó y dijo. Honorable juez, estimados espectadores, nunca imaginé que la fiscalía pudiera hacer una declaración tan absurda. Tan pronto como dijo esto, los familiares de la familia Wyatt en la audiencia se agitaron, algunos incluso murmuraron maldiciones en voz baja. El juez le dijo a Hobart. Abogado defensor, tenga cuidado con lo que dice. Señoría, solo estoy exponiendo los hechos, continuó Hobart. Las pruebas presentadas por la fiscalía están ahí mismo, ante usted. Creo que ya han confirmado que la mecha no era más que papel retorcido. Incluso si se hubiera encendido, apenas habría alcanzado la bomba, y la mecha ni siquiera estaba conectada a los explosivos, simplemente estaba pegada al exterior de la bomba. ¿Acaso puede explotar una bomba así? Por muy potente que sea la pólvora, esta bomba simplemente no detonará. Más importante aún, el señor Bruce ni siquiera encendió la mecha, lo que significa que no tenía intención de cometer un delito ni trató la pólvora como si fuera una bomba real.
Debo recordarle a la Fiscalía que el delito con explosivos es un delito peligroso específico. A menos que el demandante pueda aportar pruebas de que esta bomba iba a detonar con seguridad, o de que el señor Bruce tenía la intención de provocar la explosión, su acusación carece de concreción. Por lo tanto, la acusación de delito con explosivos no se sostiene. Y si la acusación de explosivos no se sostiene, tampoco lo hace la de intento de asesinato. Por eso me parece completamente absurdo el argumento de la Fiscalía. La galería inmediatamente estalló en maldiciones de la familia y amigos de Gwyneth, mientras que los amigos y familiares de Bruce vitorearon y abuchearon. El juez golpeó ligeramente su mazo. Orden. Abogado defensor, ¿tiene algo más que decir? Una vez que la sala se calmó, Hobart respondió. Su señoría, la defensa descansa. El fiscal volvió a hablar, reiterando los peligros de los explosivos y su inestabilidad, sosteniendo que la pólvora representaba una amenaza para la vida y la propiedad de la familia Gwyneth. Cuando le llegó el turno de hablar a Hobart, sonrió y dijo: Señoría, fiscal, ¿hacemos un experimento? ¿Me arrojamos esta prueba y vemos si muero por la explosión? Hobart aprovechó con agudeza la falla en la acusación de delito con explosivos, obligando al fiscal a cambiar de táctica. Señoría, es posible que el acusado cometiera un crimen pasional, razón por la cual la mecha no se manipuló adecuadamente. Pero en el momento en que arrojó la bomba al jardín del señor Wyatt, cometió el delito de daño intencional. Esto representó un retroceso con respecto a la acusación de crimen explosivo, centrándose ahora en la línea de defensa del intento de asesinato. Fiscal, consideremos una hipótesis, dijo Hobart. ¿Qué pasaría si gritara, te voy a matar, y luego le lanzara un arma descargada? ¿Afirmaría también que soy culpable de intento de asesinato? Puede que el señor Bruce le guardara rencor a la familia Wyatt, pero no tomó ninguna medida efectiva. Damas y caballeros, ¿desde cuándo guardar rencor a alguien justifica una pena de prisión de 20 años o más? Si es declarado culpable de intento de asesinato, Bruce podría enfrentar al menos 20 años de prisión o cadena perpetua. Hobart entonces interrogó al fiscal. ¿Intenta despojar a la gente de su derecho a sentir emociones? Ni siquiera los demonios y los dioses malignos son tan crueles. ¿Qué le da a usted ese derecho? El brillante experimento mental y la defensa de Hobart provocaron aplausos y vítores de la galería. El fiscal empezó a flaquear ante el ataque de Hobart. Abogado defensor, por favor, deje de tergiversar los hechos. El acusado sentía resentimiento hacia la familia Wyatt y les lanzó una bomba. La relación de causa y efecto es innegable. ¿Está sugiriendo que arrojar una bomba en el patio de alguien no es un delito? Culpable, por supuesto. Es un delito, dijo Hobart. Todos quedaron un poco sorprendidos por esta respuesta y se oyeron algunos jadeos en la galería. Sin embargo, Hobart continuó. El delito del señor Bruce es la compra y posesión de mercancías peligrosas. Según la legislación pertinente, debería ser multado con entre 10 y 30 libras y permanecer detenido durante más de 15 días pero menos de 3 meses. En cuanto a lanzar una bomba a la familia Wyatt, esa es una acusación completamente infundada. Ese objeto ni siquiera puede llamarse bomba, y el señor Bruce no tenía intención de matar, así que el cargo de intento de asesinato simplemente no se sostiene. En este punto del juicio, la defensa de inocencia de Hobart estaba prácticamente asegurada. El fiscal ya no pudo organizar un ataque efectivo en los siguientes intercambios. En la galería, la familia y los amigos de Bruce comenzaron a sonreír, mientras que la familia y los amigos de Wyatt se volvieron más solemnes. Durante su declaración final, Hobart dijo: Su señoría, si bien este caso parece ser un debate sobre un modelo de bomba, en realidad representa la disminución de la tolerancia de los ciudadanos de Backlund. Si mi cliente es realmente encarcelado por una simple broma, el espíritu abierto e inclusivo del reino de Loen sufrirá un duro golpe.
Estas palabras conmovieron al juez. Finalmente, llegó la hora del veredicto. La fiscalía no ha aportado pruebas suficientes para demostrar la intención de matar del acusado, ni ha establecido un caso concreto de delito peligroso. Este tribunal dictamina que los cargos de la fiscalía por delito con explosivos e intento de asesinato son inválidos. Sin embargo, debido a la compra y posesión de mercancías peligrosas por parte del acusado, y considerando la gravedad de la situación, se le impone una multa de 30 libras y 3 meses de arresto. La familia y los amigos de Bruce respiraron aliviados. Una multa de 30 libras no era mucho para ellos, y 3 meses no era mucho tiempo. Este resultado era mucho mejor que una condena por intento de asesinato. El señor Wyatt, sentado en el asiento del demandante, se mostró insatisfecho con el resultado y declaró en voz alta su intención de apelar. El juez no le hizo caso, recogió sus archivos y se retiró lentamente del estrado. En ese momento, Hobart se encontraba en un estado peculiar. El veredicto del juez pareció resonar en él, reforzando su habilidad para sortear las lagunas legales de la acusación. Cuando se ejecutó el fallo, a Hobart le pareció oír un leve sonido de algo roto y, en ese momento, sintió que tanto su cuerpo como su espíritu se elevaban. La poción abogado había sido completamente digerida. Capítulo 86. Juicio moral. La digestión de la poción progresó con mayor fluidez de lo que Hobart había planeado, gracias a su enfoque serio en cada caso, lo que le valió una red de conexiones. Si continuaba manejando los casos que le había asignado el señor Barton, tomaría al menos otras 2 o 3 semanas para que la poción se digiriera completamente. Los casos presentados por el señor Bob, el primo de Robin, el señor Sean, la señorita Sue y el señor Bruce, presentado por el señor Barron, aceleraron la digestión de la poción restante en el cuerpo de Hobart. Lo que más lo reconfortó fue que estos 3 casos eran fruto de la red que él mismo había construido. Gracias, abogado Hobart. La sincera gratitud de Bruce hizo que Hobart volviera en sí. Sonrió y dijo: tu felicidad en el futuro será la mayor burla de tu vida pasada. Vienes de una buena familia y aún eres joven. Creo que no te será difícil lograrlo. No vuelvas a cometer tonterías. Tu consejo es mi voluntad. Después de decirle unas palabras más a su madre, Bruce siguió al alguacil para cumplir su condena en prisión. Aunque ganaron el caso, la señora Kent seguía llorando. Después de todo, Bruce tendría que pasar 3 meses en una prisión fría. Hobart intercambió algunas palabras con el señor Barron antes de que todos se marcharan uno por uno. Afuera del juzgado, justo cuando Hobart estaba a punto de subir a un carruaje alquilado, Ford se acercó y le dijo: vamos en la misma dirección. Viajemos juntos. ¿Compartir un carruaje? Claro. Aunque Hobart ya era bastante rico, seguía aferrado al principio de ahorrar siempre que fuera posible, así que, naturalmente, no se negaría. En el carruaje, Force preguntó de repente: Hobart, ¿no crees que el castigo de Bruce es un poco inapropiado? ¿MMM? No pretendo nada con eso, aclaró Force. También creo que las acciones de Bruce no deberían considerarse homicidio intencional ni lesiones graves, pero sí tiene tendencia a lastimar a otros. Entiendo lo que quieres decir, sonrió Hobart. De hecho, este es un problema común entre los profesionales no jurídicos, tienden a usar el juicio moral para decidir el nivel de castigo para una persona. Ford se quedó desconcertado, parecía ser el caso. Señorita Force, debe saber que los estándares morales de las personas nunca han estado completamente unificados, por lo que los juicios basados en la moral también son difíciles de estandarizar, explicó Hobart. Tomemos como ejemplo el caso de Bruce. La familia Wyatt cree que debería estar en prisión durante 20 años, lo cual es claramente irrazonable. La madre de Bruce, por otro lado, cree que su hijo debería ser liberado de inmediato,
lo cual también es irrazonable. ¿Se dan cuenta? La mayoría de las veces, la ley es un compromiso. Al mismo tiempo, su credibilidad, junto con su poder de aplicación violenta, permite a la mayoría de las personas abandonar sus propios juicios morales y aceptar el dictamen de la ley. Ese es el valor del sistema judicial. Ford sonrió. Parece que mi perspectiva fue demasiado ingenua. No, es solo mi profesión, dijo Hobart. Así como no entiendo ni la escritura ni la medicina, cada uno tiene su especialidad. Ford asintió, sintiendo que la explicación de la ley de Hobart la había beneficiado enormemente y la imagen del protagonista en su mente se hizo más clara. Al regresar al bufete de abogados, Hobart ya no pensaba en su trabajo. Como la poción estaba completamente digerida, era hora de avanzar cuanto antes. Sabía desde hacía tiempo que la poción de la secuencia 8 se llamaba Bárbaro, e incluso había luchado contra un bárbaro llamado Upton. Pero aún esperaba con entusiasmo las nuevas habilidades que vendrían con el hecho de convertirse en un bárbaro. Hobart quería relajarse un poco, pero resultó que la tarde del sábado estaba bastante ocupada. Primero, el señor Sean, quien ya había recibido su pago, vino a pagarle a Hobart una comisión de 36 libras. Tras agradecerle de nuevo a Hobart, Sean se marchó. Luego, la señora Kent llegó para pagarle a Hobart una comisión de 38 libras, agradeciéndole también efusivamente antes de irse. Como estos dos encargos no eran casos asignados por la firma, según las normas de la misma, Hobart solo tuvo que pagar una tarifa de alojamiento de 2 libras por cada caso, ya que utilizó las instalaciones de la firma para reunirse con los clientes. Sin embargo, si Hobart hubiera optado inicialmente por un salario fijo por parte de la firma, estas 2 comisiones tendrían que ser entregadas para ser distribuidas según las directrices de la firma. Estos 2 casos le reportaron a Hobart un total de 74 libras, con un ingreso después de impuestos de 61 libras y 7 soles. Las comisiones se consideran comisiones por servicios, y el tipo impositivo para los servicios en el Reino de Loen es inferior al de los impuestos comerciales. Sin embargo, dado que ambas comisiones superaban las 20 libras, el tipo impositivo superaba el 10%. Esto hizo suspirar a Hobart. El gobierno de Loen sí que sabe cómo ganar dinero. Entonces se preguntó si podría usar las credenciales del escuadrón Nictaux como miembro externo para evadir impuestos. ¿Qué envidia le tenía a Klein? Sus ingresos no estaban sujetos a impuestos. También envidiaba la cantidad de material místico de Klein que se podía reembolsar, mientras que Hobart tenía que pagar incluso una cucharada de polvo de solanáceas de su propio bolsillo. Al final, Hobart encontró consuelo en el hecho de que sus ingresos actuales eran superiores a los de Klein, tal vez el único consuelo. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, Darren, a quien había conocido en el sitio de excavación ayer, llegó con la esposa de Bill, con la esperanza de contratar a Hobart para defender a Bill. Hobart originalmente planeó usar el caso de Bill para digerir la poción, pero la señora Kent se le adelantó. Aún así, Hobart no rechazó el caso de Bill. Incluso después de tomar una nueva poción, tenía la intención de seguir ejerciendo la abogacía por un tiempo. Después de revisar la acusación del demandante, Hobart confió en la defensa e hizo que la esposa de Bill firmara el contrato. Sin embargo, la familia de Bill no era muy adinerada. Considerando la necesidad de indemnizar al demandante por los daños económicos, solo podían pagar 10 libras en honorarios legales. Hobart consideró que era un precio razonable, ya que el caso de Bill era mucho más sencillo. Después de terminar todo, ya eran más de las 5 de la tarde. Hobart tomó un carruaje a casa y llegó justo a tiempo para la cena. Después de cenar, Hobart siguió a Christian al estudio. Una vez cerrada la puerta, Hobart estaba deseando decir: «Padre, ya he digerido la poción del abogado». Christian se quedó atónito. ¿Tan pronto?
Sí, los casos recientes me han ayudado a comprender la esencia de ser abogado, explicó Hobart. Después del juego de rol, digerí la poción rápidamente. Christian asintió y de repente miró fijamente a Hobart. Hobart sintió inmediatamente una inmensa presión mental y tuvo que utilizar toda su fuerza para resistirla. La presión duró más de 10 segundos antes de desaparecer repentinamente. Christian asintió. Sí, lo has asimilado por completo. Dijo. Eres más rápido que Rex y yo digiriendo nuestras pociones en el pasado. Luego preguntó. ¿Quieres avanzar a la secuencia 8 ahora? Hobart asintió. Debo recordarte, dijo Christian con solemnidad, que cuanto más alta sea la secuencia, más difícil será obtener fórmulas de pociones y materiales místicos. No olvides la maldición que pesa sobre ti. Capítulo 87, Poción Bárbara. Hobart casi había olvidado la maldición que pesaba sobre él. Según la información que dejó su padre biológico, Rex, la locura regresaba 6 meses después de cada ascenso, lo que facilitaba que los miembros de la familia Heyer enloquecieran y perdieran el control. Por lo tanto, la mejor opción sería esperar un poco más y tomar la poción de la secuencia 8 justo antes de los 6 meses. Esto le daría a Hobart más tiempo para buscar la fórmula y los materiales principales de la secuencia 7. Sin embargo, después de convertirse en abogado, Hobart había atrapado la locura en la piscina frente al trono de hierro, por lo que 6 meses después, podrían no afectarle en absoluto. Por eso quería avanzar de inmediato para aumentar su fuerza. Una vez que obtuviera muchas habilidades útiles de Villande en la secuencia 7, podría ralentizar su avance. Mi fuerza es demasiado débil ahora mismo, dijo Hobart. No puedo investigar la maldición familiar en absoluto, así que necesito fortalecerme lo antes posible. Christian suspiró profundamente. Respeto tu decisión, pero después de digerir la poción de secuencia 8, no te apresures a ascender. Te contaré algunos secretos sobre la familia Heyer y luego te enfrentarás a nuevas decisiones. Hobart asintió. Lo haré. Christian no dijo nada más. Abrió un cajón y sacó la llave de la caja fuerte. Primero sacó un rollo de pergamino, seguido de 2 materiales de Villande. Extendió el pergamino sobre el mostrador, luego sacó del armario vasos, probetas, balanzas y otras herramientas, así como algunos materiales auxiliares. Hobart se inclinó para mirar el pergamino, que contenía la fórmula de la poción bárbara. Materiales principales. Una hierba de furia salvaje. Un cristal de cuerno sólido del rinoceronte de la tierra. Materiales auxiliares. Una nuez de corteza profunda. Una melisa. 10 mililitros de rocío puro de corteza de álamo en remojo. 100 mililitros de licor fuerte. ¿Alcohol otra vez? Pensó Hobart tras ver la fórmula de la poción. ¿Será que los materiales auxiliares de la poción del camino del emperador negro también contienen alcohol? Christian comenzó a preparar la poción según la fórmula, empezando con la nuez de beta negra y la fragante melisa, seguido del rocío puro y el licor fuerte. Se añadieron los 4 materiales auxiliares al recipiente, pero no hubo reacción. Al añadir un puñado de hierba de furia salvaje, el recipiente empezó a emitir un chisporroteo. Tanto la nuez tejida como la melisa empezaron a derretirse en distintos grados. Ese puñado de hierba de furia salvaje era una planta entera, aunque no sabía cuándo había sido cosechada, todavía tenía vitalidad y parecía retorcerse antes de ser colocada en el contenedor. Finalmente, el cristal de cuerno del rinoceronte de tierra, que parecía un pequeño trozo de cristal negro, brillaba como una gema de ojo de gato bajo la luz. Tras añadir el cristal de cuerno al recipiente, emergió una pequeña nube de humo negro que derritió instantáneamente todos los materiales sólidos. Sin calor, comenzó a burbujear.
Segundos después, las burbujas desaparecieron y la poción en el recipiente se convirtió en un líquido rojo intenso, que ocasionalmente brillaba con la luz roja de las estrellas. Vertió el líquido en una taza preparada y el recipiente quedó sin residuos. Hobart tomó la taza, mirando el líquido con una sonrisa. No esperaba que se viera tan asqueroso. De haberlo sabido, no habría cenado antes, bromeó. Tras bromear sobre la poción, Hobart echó la cabeza hacia atrás y la bebió de un trago. Antes de que pudiera saborearla, la poción caliente se deslizó por su garganta hasta su estómago. En cuanto Hobart dejó la copa, todo su cuerpo se tensó. Una oleada de intenso dolor lo recorrió, como si cada músculo y hueso estuviera siendo reforjado por un martillo invisible. Cuando tomó la poción del abogado, no sintió muchas molestias. Pero la poción del bárbaro fue diferente, sintió como si transformara su cuerpo por completo. Después del intenso dolor, siguió un latido violento, como si su corazón quisiera saltar de su pecho. La incomodidad constante hizo que Hobart se hundiera en su silla, inclinando la cabeza en silenciosa resistencia. Después de un minuto o dos, las palpitaciones y el malestar disminuyeron gradualmente y Hobart dejó escapar un largo suspiro de alivio. Christian, que estaba cerca, preguntó. ¿Cómo está? ¿Siente el dolor del ascenso? Hobart respiró profundamente antes de preguntar. ¿La incomodidad de la secuencia 7 es peor que esto? Las pociones de secuencia intermedia impactan principalmente en la mente, no en el cuerpo, explicó Christian. Así que, incluso después de digerir completamente la poción de secuencia 8, tendrás que esperar un tiempo antes de intentar ascender. Hobart asintió. Entiendo. Christian se sirvió una copa de licor fuerte. Ahora, siente tus nuevas habilidades, dijo. Hobart amplió su conciencia espiritual y comenzó a comprender las habilidades del bárbaro. En primer lugar, su fuerza mental había aumentado significativamente. Si se enfrentaba a la gente común, podía distorsionar fácilmente sus pensamientos, incluso contra los villanos de secuencia baja, podía crear contradicciones notables en su pensamiento. Además, podía resistir la mayoría de los ataques mentales de secuencia baja, con cierta capacidad para soportar también ataques de secuencia media. Además, su capacidad para analizar patrones y encontrar debilidades había mejorado significativamente. Además de estos cambios en las habilidades que ya posee un abogado, la poción bárbara también le otorgó a Hobart una nueva habilidad, estado berserk. Y este estado de furia podía mantenerse conservando toda su racionalidad. Actualmente, Hobart podía mantener este estado durante varios minutos y a medida que la poción se digería, la duración aumentaba. En estado berserker, Hobart desplegaba una fuerza asombrosa y su físico también recibía una mejora proporcional. Sentía que podía levantar objetos que pesaban 3 veces su peso corporal, como una hormiga. Una fuerza tan increíble en combate sería incluso más feroz que la de un guerrero. Desafortunadamente, durante su batalla con Upton, Hobart descubrió una deficiencia del bárbaro, su velocidad no podía seguirle el ritmo. Sin embargo, el anillo de combate en su mano podría compensar efectivamente esta deficiencia. Después de que terminó el estado berserk, Hobart no sintió ninguna molestia o debilitamiento de su fuerza, solo necesitaba esperar a que su energía mental se recuperara antes de poder entrar al siguiente estado berserk. La poción bárbara reforzó principalmente su físico, otorgándole a Hobart habilidades de combate mucho más allá de las de una persona común. En cuanto a las habilidades de Villande, se manifestaron principalmente en el aspecto del lenguaje distorsionado. Tras comprender su condición, surgió una nueva pregunta para Hobart. ¿Cómo debo actuar como un bárbaro? ¿Debería vivir con las tribus locales en las selvas tropicales del continente sur por un tiempo? El salto de un abogado bien vestido a un hombre salvaje fue bastante significativo.
Además, ¿qué puntos en común existen entre un abogado y un bárbaro? Capítulo 88. Desbloqueo de nuevas habilidades. Christian respondió: esto es algo que debes experimentar por ti mismo. Recuerda, interpretar un rol es una experiencia importante para un villande. Las opiniones de los demás son solo una referencia, debes formar tu propia comprensión de las pociones y las habilidades de los villande. Hobart salió del estudio, sumido en sus pensamientos, y regresó a su dormitorio. Reflexionó sobre las palabras de Christian antes de entrar con entusiasmo en la Nación del Desorden. En cuanto entró en la Nación del Desorden, Hobart sintió la diferencia. Su espiritualidad pareció apoyarlo durante 1 o 2 horas dentro de la Sefirá. También podía usar la puerta del sacrificio para recuperar objetos con una espiritualidad más débil y podía manejar 2 o 3 sacrificios a la vez. Sin embargo, esta situación debería ser poco probable, ya que actualmente solo tenía un seguidor o, incluyéndose a sí mismo, lo que hacía 2. Luego, Hobart notó que la figura vaga que había atrapado en la piscina se estaba volviendo más clara. Era evidente que la figura era un hombre joven. Esto sorprendió a Hobart. Incluso después de atrapar la figura en el estanque, la maldición no se había resuelto, y ahora que Hobart se había fortalecido, la figura parecía haberse vuelto más sustancial y poderosa. Hobart temía que un día la figura saliera de la piscina y se sentara en el trono de hierro, tomando así el control de la Nación del Desorden. Afortunadamente, tras el ascenso de Hobart, este aumentó su control sobre la Nación del Desorden. La figura imprecisa no daba señales de liberarse por ahora. Tenía que investigar la maldición familiar cuanto antes. Pensó Hobart, esta maldición era como una bomba de relojería. Después de calmarse, Hobart proyectó su espiritualidad y descubrió que toda la montaña donde se encontraba el trono de hierro estaba bajo su control. En medio de la montaña había una pequeña arboleda. Antes, cuando no estaba bajo el control de Hobart, la arboleda parecía común y corriente. Pero ahora Hobart percibió algo inusual en los árboles. Hobart se levantó y dio un paso más hacia los árboles, que parecían permanecer inalterados a pesar del paso del tiempo. Extendió la mano y apareció una rama en su mano. Su espiritualidad percibió inmediatamente la habilidad de la rama, era un objeto mágico de un solo uso. Primero, se debía preconfigurar un hechizo para su activación. Al usarlo, se debía canalizar el poder espiritual hacia él y cantarlo. La rama se convertía entonces en un gran árbol. El poseedor podía manipular el orden debajo de la copa del árbol, haciendo que el área fuera ventajosa para él y desventajosa para los oponentes, mientras que también distorsionaba los objetivos de los ataques de los oponentes y las habilidades de villande. El árbol existiría durante 10 minutos, después de los cuales se marchitaría rápidamente y volvería a ser una rama ordinaria. A medida que Hobart subía de nivel, la duración y el alcance de la existencia del árbol aumentaban gradualmente. Después de que el árbol se marchitó, otra rama brotaría de uno de los árboles de la Nación del Desorden, manteniendo constante el poder del orden dentro de la Sefirá. Si controlaba por completo la Nación del Desorden, estas ramas se convertirían en objetos mágicos reutilizables. Sin embargo, antes de eso, si usaba una rama en el exterior, habría muy pocas probabilidades de que volviera a crecer en este bosque, lo que significaba que una rama usada equivaldría a una rama menos. Aún así, esto fue una ventaja significativa, dándole a Hobart otra carta de triunfo. Hobart miró la rama que tenía en la mano y se preguntó cómo podría sacarla para usarla. No podía llevar una rama a todas partes, ¿verdad? ¿Necesitaba llevar la rama a los tribunales para defenderse? La imagen era casi cómica, y durante las batallas, los enemigos sin duda la notarían y se prepararían contra ella. Hobart reflexionó. Tras experimentar un poco, descubrió que la rama podía cambiar de forma. Finalmente, Hobart la transformó en ébano procesado.
Tras abandonar la nación del desorden, pudo intentar unir la punta metálica de su bastón a la rama remodelada. Al regresar al trono de hierro, Hobart nombró a la rama Bosque del Orden, con el hechizo de activación configurado como orden. Pronto, planeó sacar el Bosque del Orden al exterior a través de una donación. Al observar el cielo disperso en la nación del desorden, Hobart de repente tuvo la idea de construir un gran salón allí. Le parecía indecoroso que un creador trabajara en el desierto. Así, un enorme salón se levantó del suelo, colocando en su interior el trono de hierro sobre una plataforma elevada, haciendo que Hobart pareciera especialmente imponente. La piscina situada frente al trono de hierro se parecía a la palangana de agua de un antiguo emperador para las discusiones con los ministros, lo que realzaba el misterio y la sensación de distancia de Hobart. Cuando el gran salón estaba a punto de cruzar la piscina, se detuvo de repente. Hobart suspiró. Con sus capacidades actuales en la nación del desorden, solo podía construir esto. Así, el palacio del creador quedó inacabado, y tendría que esperar hasta avanzar a la secuencia 7 para continuar la construcción. Afortunadamente no había nadie más allí, por lo que Hobart no se sintió avergonzado. Finalmente, Hobart descubrió que su visión real, proyectada a través de las estrellas, se había multiplicado por 7. Antes, solo podía ver las escenas cerca de Elliot y Raft, pero ahora podía ampliar su visión a 7 u 8 metros. Tras aclarar los cambios en la nación del desorden, Hobart utilizó el método de otorgamiento para obtener la madera del orden. Sintió que su espiritualidad estaba casi agotada y rápidamente entró en un estado meditativo para recuperarla. En estos primeros días después de consumir la poción, agotar su espiritualidad era extremadamente peligroso. El domingo, Hobart durmió hasta tarde. Sintiendo renovada su energía física y espiritual, fue al cuarto de herramientas a buscar herramientas de carpintería. Con cuidado, quitó la punta de metal de su bastón y la volvió a colocar en la madera del orden. Después de lijarlo para eliminar cualquier marca de instalación, Hobart levantó el bastón para inspeccionarlo. Su artesanía era excelente y era imposible decir que había sido modificado. Después del almuerzo, Hobart tomó el carruaje familiar hasta el club de mercenarios para la reunión de Villande. Tal como lo había anticipado la semana anterior, la reunión de esta semana estuvo repleta de mercenarios que vendían objetos mágicos. Habían logrado avances significativos recientemente y seguirían siendo la principal atracción de las reuniones durante las próximas semanas. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, un mercenario se levantó. «Tengo un objeto mágico a la venta», anunció. Mientras hablaba, sacó un pequeño trozo de vela envuelto en lo que parecía piel humana. La mecha, de aproximadamente un dedo de longitud, era completamente negra y tenía patrones escamosos finamente detallados. Hobart se sentó inmediatamente derecho. El mercenario continuó. «Esta vela puede ayudarte a entrar en la mente de tu oponente. Es excelente para interrogar, pero ten cuidado de no usarla demasiado tiempo, ya que quien la sostiene puede perderse fácilmente en el mundo mental». Hobart se fijó en el pequeño trozo de vela, era realmente la vela del terror mental. La secuencia 8 ya estaba aquí y las cosas estaban a punto de ponerse interesantes. Capítulo 89, Obispo Gigante. El mercenario claramente no había investigado a fondo el uso de la vela del terror mental, penetrar en la mente del oponente era solo una de sus habilidades. Sus funciones más importantes incluían arrastrar al oponente a las profundidades de sus sueños y dividir personalidades. El mercenario citó 900 libras. Esta era una excelente oportunidad para cerrar un trato. Hobart se levantó de inmediato y dijo, «Lo acepto». Podía decir con seguridad que, de todas las personas reunidas, solo él comprendía todas las capacidades y los efectos negativos de ese pequeño trozo de vela. A simple vista, la vela del terror mental no parecía nada del otro mundo. Un objeto mágico capaz de penetrar la mente del enemigo valía unas 1000 libras.
Sin embargo, si la vela del terror mental solo tuviera esa habilidad, venderla por 900 a 950 libras sería razonable dado sus efectos negativos. Si se conociera su gama completa de habilidades, su precio podría cuadruplicarse o quintuplicarse inmediatamente. Un objeto tan mágico, casi a la par con la secuencia 6, sin duda tendría un precio superior. Esta era la ventaja de tener una visión divina. Muchos participantes en la reunión percibieron que la vela parecía poseer algo más que la simple capacidad de penetrar en la mente del oponente, pero no se arriesgarían a apostar a que realmente tuviera capacidades adicionales. En las últimas semanas, se habían intercambiado numerosos artículos mágicos en estas reuniones, y la mayoría usaba su dinero para comprar artículos en los que se sentían más seguros. Solo Hobart conocía los detalles específicos sobre la vela del terror mental, y tenía que aprovechar esta oportunidad. El club de mercenarios tenía reglas claras que establecían que si una transacción requería autenticación y certificación notarial, se debía pagar una tarifa de alrededor del 10% del monto de la transacción por la certificación notarial. Cualquiera que propusiera una notarización tenía que pagar esta tarifa, por lo que, en general, nadie se molestaba en hacerlo. Por supuesto, incluso sin certificación notarial, cualquier fraude malicioso contra un socio de la transacción aún sería castigado. Hobart solo podía considerar esto un hallazgo afortunado sin violar ninguna regla relevante. Sin embargo, otro oficial se interesó en la vela y se puso de pie diciendo, ofrezco 950 libras. Hobart inmediatamente continuó, 960 libras. 1.000 libras. 1.010 libras. El oficial se encogió de hombros. Está bien, es tuyo. Este oficial tenía un objeto mágico y reconoció la singularidad de la vela, pero 1.000 libras era su límite, ya que había muchos más objetos mágicos atractivos disponibles ese día. Esta vez, Hobart no se arrepintió y anunció de inmediato, 1.010 libras. Sus ahorros se habían reducido tanto que su billetera apenas cabía. Por supuesto, no planeaba vender, un plan más grande se estaba formando en su mente. La reunión duró inusualmente larga, dando lugar a numerosas transacciones, y fueron alrededor de las 4 de la tarde cuando finalmente terminó. Tras salir del teatro clandestino, Hobart le escribió una carta a Dali, acordando reunirse con ella al día siguiente. Luego, sin dudarlo, se apresuró a volver a casa para guardar la vela del terror mental antes de sentirse a gusto. Sin tiempo para recuperar el aliento, tomó el carruaje de 2 ruedas hasta la iglesia de la cosecha en Rose Street, al sur del puente. Esta iglesia dorada tenía una aguja prominente y un emblema de vida grabado en su pared exterior, que presentaba una representación sencilla de un bebé rodeado de símbolos de trigo, flores y manantiales. Ya estaba anocheciendo y la iglesia estaba tenuemente iluminada, aparentemente vacía de feligreses. Cuando Hobart entró en la iglesia, vio filas de bancos perfectamente dispuestos, con velas encendidas a ambos lados. En la primera fila había un hombre alto, vestido con una túnica clerical de color marrón, que parecía tener entre 40 y 50 años. El hombre tenía cejas claras y dispersas, con arrugas visibles en las comisuras de los ojos, las mejillas y la boca. Inclinaba la cabeza, como si estuviera en plena confesión. Hobart se acercó lentamente. Hola, obispo Utrapsky. ¿Me conoces? El obispo levantó la cabeza. Prefiero que me llamen padre, padre Utrapsky. Muy bien, señor Bishop, respondió Hobart. Soy Hobart, abogado. Utrapsky evaluó a Hobart de pies a cabeza. He oído hablar de ti por César, y tu presencia aquí sugiere que hay nuevos avances. César era el sirviente de la iglesia Harvest que había hablado con Hobart en la reunión del Sr. A. Sí, dijo Hobart. Antes de eso, necesito confirmar nuestra deuda anterior. Todavía me debes 3/5 de la fórmula de la poción del boticario, ¿verdad?
Eso también se puede convertir en 150 libras en efectivo. Claro que ninguno de los dos preferiría una transacción en efectivo, pero puede ayudar a calcular el próximo trato. Utravsky asintió en señal de acuerdo, esperando las siguientes palabras de Hobart. Hobart continuó, encontré un objeto mágico que necesitas en la reunión de hoy. Explicó, es una vela que puede acceder a las profundidades de la mente del oponente y de quien la posee, materializando escenas correspondientes y desdoblando personalidades. Un análisis preliminar sugiere que posee algunas habilidades tanto del caminante de sueños como del hipnotizador. La primera habilidad puede atraer a un oponente a una escena favorable para el poseedor, y la segunda habilidad es exactamente lo que necesitas, puede dividir tu personalidad y eliminarla. El efecto negativo es que puede usarse durante un máximo de 5 minutos, tras los cuales el portador corre el riesgo de perderse en el mundo de los sueños. Al penetrar en la mente del oponente, ésta también queda expuesta, lo que permite que éste pueda influir en él. Este artículo mágico tiene un precio de 3.800 libras. La expresión de Utravsky no reveló ningún signo de alegría, como si el asunto en cuestión no le afectara, es un precio justo. Hobart sonrió. Si compro este objeto mágico, considerando los riesgos que corro y los honorarios de los intermediarios, añadir 50 libras para vendértelo no es descabellado, ¿verdad? No es irrazonable, respondió Utravsky. Hobart continuó, sumando las 150 libras que me debes, eso suma un total de 4.000 libras, mientras que el valor de la fórmula de la poción del boticario oscila entre 230 y 250 libras. Digamos que son 250 libras, así que incluso si me dieras la fórmula del boticario, todavía me deberías 3.750 libras. Utravsky asintió. Correcto. Hobart rió entre dientes, sin poder contenerse. El obispo gigante sí que es experto en acabar con las conversaciones. No le quedó más remedio que preguntar, padre, ¿tiene usted tanto dinero en efectivo? No. Hobart continuó, entonces, ¿cómo planeas pagar la deuda? Utravsky miró a Hobart. Parece que ya has encontrado la manera de que pueda saldar mis deudas. Hobart sonrió con inocencia. Pienso principalmente en usted, obispo. Está aquí para predicar, no para hacer negocios, y es difícil acumular semejante riqueza. Utravsky mostró poca reacción, limitándose a observar a Hobart en silencio. Hobart continuó, como si estuviera realizando un monólogo, el asunto es el siguiente. Tengo un amigo. ¿Qué significa esa expresión, padre? En serio, me refiero a un amigo, no a mí. Tengo un amigo que se involucró con una familia villante. Los miembros de esa familia planean enviar un secuencia 6 y dos secuencias 7 tras él. Si logras matar o herir gravemente al secuencia 6 de su lado, puedes saldar 2.000 libras de deuda. Si logras contenerlos o ahuyentarlos, aún así obtendrás 1.000 libras. Si logras eliminar a ambos enemigos en la batalla, saldarás todas las deudas. Capítulo 90. El plan de Hobart. Como Hobart esperaba, Utravsky aceptó su propuesta. Para él, era solo una pelea, con un valor de entre 1.000 y 2.000 libras, lo cual era un buen trato. Para Hobart, mientras el alfil gigante pudiera mantener ocupada la secuencia 6 del oponente, Hobart planeó capturar al menos una secuencia 7. Si todo saliera bien, se podrían capturar ambas secuencias 7. Por supuesto, para ser cautelosos, si aparecieran dos secuencia 8 adicionales, también serían tratados. Solo las características de villande de 4 villandes valían entre 4.000 y 5.000 libras, y cualquier otro botín sería una ventaja. Esta pelea era una victoria segura para Hobart. Además, Hobart podría obtener más información sobre la familia Tamara. Para él, esta información era mucho más crucial que el botín, ya que la familia Tamara podría convertirse en su principal enemigo en el futuro.
Tras negociar las condiciones del pago, Hobart dijo, «Padre, primero necesito la fórmula del boticario. No tengo suficiente dinero para comprar ese objeto místico, así que tendré que venderla antes de poder comprarlo». «Muy bien», respondió Utravsky, sacando un bolígrafo y papel y anotando la fórmula de la poción. Hobart lo miró. Los ingredientes principales: un cuerno de Pegaso de unicornio adulto y 3 gramos de veneno cristalizado de medusa corona. Ingredientes auxiliares: 10 gramos de polvo de hierba de sangre de dragón, 3 gotas de esencia de azafrán de otoño, 6 pétalos de una flor de cuchara y 80 mililitros de agua pura. Después de guardar la fórmula, Hobart sonrió y dijo, «Te traeré el objeto místico mañana por la mañana». Utravsky asintió y volvió a bajar la cabeza, preparándose para continuar con sus oraciones. Hobart dio unos pasos hacia la puerta antes de darse la vuelta y preguntar, «Padre, ¿no le preocupa que después de tomar la fórmula de la poción, no regrese?». Sin levantar la vista, Utravsky respondió, «Usted es un hombre que entiende la moderación. La gente así suele conocer los peligros de la avaricia». Hobart se rió entre dientes y se fue rápidamente. Solo había aumentado el precio de la vela del terror mental 3,8 veces. Para ser justos, el precio seguía siendo bastante razonable. Cuando regresó al carruaje, Hobart tuvo la extraña sensación de que Utravsky se parecía a los monjes sobre los que había leído, sabios y perspicaces, aunque no muy habladores. Después de dejar la iglesia de la cosecha, Hobart se dirigió a la residencia del vizconde Glynd. Glynd se sorprendió un poco al ver la fórmula, boticario, ya que indicaba que Hobart había llegado a un nuevo acuerdo con el obispo de la iglesia de la cosecha. El vizconde llamó a su mayordomo para que trajera 270 libras en efectivo y le dijo, «Señor Hobart, según nuestro acuerdo, debe contarme la historia completa de la transacción». «¿O debería invitar a la señorita Audrey? Ya está oscuro. ¿Quizás deberíamos visitarla juntas?». Hobart sonrió y respondió, «Como dijiste, hoy es bastante tarde. Compartiré la historia con la señorita Audrey cuando tenga oportunidad». «Muy bien. Estoy segura de que Audrey disfrutará del cuento». Luego, Hobart relató brevemente los eventos, omitiendo los detalles de la vela del terror mental y el aumento de precio, y solo mencionando que había ayudado al obispo Utravsky a encontrar un objeto místico en una reunión de Villande. «Me hubiera encantado presenciar cómo se divide y destruye la personalidad de alguien», dijo Glynd con cierto pesar mientras recogía la fórmula de la poción. «¿Dónde puedo comprar estos ingredientes?». Hobart respondió, «Puedo intentar ayudarte a conseguirlos. Por lo que sé, los ingredientes auxiliares son fáciles de conseguir y no son demasiado caros. Los ingredientes principales tampoco son demasiado raros, pero necesitarás algo de suerte para encontrarlos». Glynd asintió. «Entonces, te lo dejo a ti. Por favor, reúne los materiales cuanto antes. Estoy deseando convertirme en boticario». Tras hablar del asunto principal, Hobart compartió algunas historias fascinantes sobre el mundo de los Villande que el vizconde disfrutó. Luego se levantó para despedirse. Al ver partir a Hobart, la mirada del vizconde Glynd se profundizó. Se volvió hacia su ayuda de cámara y le dijo, «Escríbeles una carta a la señorita Sioy Force. Diles que me interesa obtener información y que estoy dispuesto a pagarla si es necesario». El ayuda de cámara hizo una ligera reverencia y se fue a redactar la carta. El lunes por la mañana, Hobart primero pasó por el bufete de abogados y luego salió a visitar clientes. Primero fue a la iglesia de la cosecha y le entregó la vela del terror mental al obispo Utravsky. Luego, corrió al bar Obsidiana Negra en el distrito norte para encontrarse con Dali. Hobart se rió. «Señora, esta vez es algo importante, y usted puede ganar mucho con ello». «Oh. Pronto habrá una». Hobart echó un vistazo al tranquilo bar y bajó la voz. «Habrá una batalla de villandes».
En Backlund se libran batallas a diario. Este es diferente. Es mi plan. El interés de Dali se despertó. Cuéntame más. Tengo un amigo. Sí, sé lo que significa esa mirada, pero este es de verdad mi amigo, dijo Hobart. Mi amigo está siendo perseguido por una familia de villanes, y quiero preparar una emboscada para contraatacar. Ya encontré un aliado de secuencia 6. Por seguridad, necesitaré otro de secuencia 6 y me gustaría pedirles ayuda. Esta es una solicitud privada, no para el escuadrón Nighthawks. Dali parpadeó sorprendido. ¿Entonces no vas a denunciar esto? ¿Me estás pidiendo ayuda? Exactamente, respondió Hobart. Si no te interesa, la batalla se librará de todos modos, solo que sin que los halcones nocturnos se enteren. Los ojos azules de Dali brillaron al mirar a Hobart. Parece que me estás amenazando. Si no ayudo, la situación se descontrolará y los halcones nocturnos no podrán controlarla. Para nada. Solo soy sincero, explicó Hobart. Espero de verdad que me ayudes. Si te unes, tendrás derecho a una parte del botín, pero tu elección vendrá después de la mía. Si logras matar a un secuencia 7 o superior, tu elección será la mía. Tu oponente principal probablemente será un secuencia 7. Dali no esperaba que Hobart, un informante de Nighthawk recién nombrado, estuviera orquestando una batalla de villande que involucraba a las secuencias 6 y 7. Esto hizo que Hobart pareciera aún más misterioso, como si fuera mucho más que simplemente ser el hijo mayor de un coronel. Después de unos segundos de consideración, Dali dijo, te ayudaré, pero debes decirme cómo aprendiste los orígenes de 2 a 355. Hobart había anticipado esta pregunta y estaba preparado. 2-355 está conectado a un artefacto sellado o un objeto místico relacionado con el camino del abogado que ya he encontrado. Adiviné el origen de 2 a 355 gracias a ese objeto. Entendido. Dali asintió. Avísame la hora y el lugar mediodía antes de la batalla. Necesito tiempo para prepararme. No hay problema, dijo Hobart, aliviado. Con 2 secuencias 6 de su lado, la batalla era mucho menos arriesgada.